Lo primero que recuerdo fue el rostro de Daniel, pálido, furioso y susurrando con los dientes apretados. «Llegas 17 minutos tarde, Anna». 17 así empezó. La noche más humillante y milagrosa de mi vida. La noche en que entré en una mansión esperando ser juzgada y en lugar de eso salí habiendo aprendido la única lección que había pasado toda mi vida tratando de enseñar a los demás. Pero antes de ese momento, antes de los pisos de mármol y los susurros furiosos, hubo un simple correo electrónico que lo cambió todo. Llegó una tarde gris de miércoles mientras terminaba el papeleo en la organización sin fines de lucro donde trabajaba. El asunto decía, invitación a cena formal. Se requiere asistencia. Por un segundo pensé que era spam, pero luego vi que el remitente era Huxley y Reeves, abogados. Recuerdo que lo miré fijamente mientras el zumbido de la oficina se desvanecía en el silencio. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El correo electrónico no era solo una invitación. Fue una convocatoria. Un solo párrafo frío decía que la madre de la señora Margaret Huxley Daniel solicita la presencia de su hijo y su compañera, la señora Anna Walker, para una cena formal en su residencia privada. Sin RSVP, sin calidez, solo una orden de una mujer cuya aprobación aparentemente podría decidir el destino de mi relación. Daniel me había advertido. Mi madre no hace cosas casuales, había dicho. Con ella todo es una prueba. Lo dijo como un hombre que hubiera pasado su vida caminando por campos minados invisibles, aterrorizado de hacer estallar uno. Esa noche, mientras comíamos comida para llevar y tomábamos café tibio, me entregó una lista impresa con las reglas reales para sobrevivir a la cena. No hables de tu trabajo en la organización sin fines de lucro. Ella piensa que la caridad es para la gente que fracasa en los negocios. No menciones a tus padres. Son demasiado ordinarios. Cíñete a temas neutrales. Historia del arte, tal vez economía. Sea exactamente puntual, ni temprano, ni tarde. Ponte el vestido azul marino que te compré y la bufanda. Siempre la bufanda. Dijo, la bufanda era como si fuera una armadura, como si esa fina tela de cachemira pudiera protegerme de su juicio. Traté de reírme, pero sus ojos me dijeron que no estaba bromeando. Durante 2 años Daniel había cargado con amor y miedo. Amor por mí, miedo a su madre. Me había contado historias sobre su lengua afilada, sobre cómo convertía a sus socios de negocios en tartamudos con una sola mirada. Ella no solo juzga el carácter, dijo. Ella lo disecciona. La semana anterior a la cena fue un mar de ansiedad. Trabajé mis horas habituales visitando refugios locales para veteranos, visitando a los residentes mayores, pero mi mente estaba en otra parte. Cada espejo se convertía en un tribunal. Cada atuendo parecía un posible error. Amaba mi trabajo en Connect Hope, una pequeña organización sin fines de lucro en Hartford que ayudaba a familias y veteranos con dificultades a encontrar una vivienda estable. No era glamoroso, pero era un trabajo honesto. Había visto más gracia en los ojos de un hombre que lo había perdido todo que en las sonrisas de salón de los ricos. Aún así, sabía que Margaret no lo vería así. Para el viernes por la tarde, tenía todo planeado al minuto. Tren a las 3:45, taxi a las 4:35, llegada a las 4:50 en punto, cena a las 5. Incluso imprimí las instrucciones por si se me moría el teléfono. Planché mi vestido azul marino. Lustraba mis zapatos y me envolví la bufanda con cuidado alrededor del cuello. Era suave, cara y totalmente impropia de mí. Daniel había dicho que su madre apreciaría el detalle. Quería decirle que tal vez apreciaría una persona que trabajara para gente que no tenía bufandas, pero me tragué la idea. Cuando me miré al espejo antes de irme, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Todo estaba pulcro, perfecto, calculado. Pero bajo esa carcasa pulida, mi estómago se revolvía en una silenciosa rebelión. Tomé el tren 345, con el corazón latiéndome con fuerza en cada parada. A través de la ventana, la campiña de Connecticut se difuminaba en un baño de oro y verde. Intenté controlar la respiración. Es solo la cena, me dije. Solo la cena.
Llegué a la pequeña estación de cercanías con 15 minutos de sobra. El aire era fresco, de esos que huelen ligeramente a humo de leña y hierba recién cortada. Un taxi me esperaba, pero por alguna razón, no subí. Necesitaba un minuto para respirar, para caminar, para pensar, para sentir algo más que miedo. Así que eché a andar hacia la urbanización. El barrio era como otro mundo. Avenidas arboladas, puertas de hierro forjado y jardines tan amplios que podrían caber en todo mi edificio de apartamentos. Apreté el ramo que le había comprado a Margaret Whiteleyes. Discreto pero elegante. A los 10 minutos de caminata, pasé por una pequeña tienda de comestibles en la esquina de Menias. En el escaparate, un expositor de calabazas y folletos de acción de gracias hacía que el mundo pareciera más simple, más amable. Me di cuenta de que había olvidado una bolsa de regalo para las flores, así que entré con la esperanza de encontrar una. La fila era lenta. El aire se llenaba con el suave pitido de los escáneres y el arrastrar de los carritos. Fue entonces cuando la vi, una mujer mayor al frente, rebuscando en su bolso, disculpándose mientras las monedas caían sobre el mostrador. El tono de la cajera era brusco. Señora, le falta dinero. Son $14.786 en total. La voz de la mujer temblaba. Pensé que mi tarjeta lo cubriría. La gente a su lado se movía con impaciencia. Miré mi reloj, 444. Aún podría llegar si me daba prisa. Entonces la miré de nuevo. Le temblaban las manos. Llevaba un abrigo descolorido y zapatos que habían visto demasiados inviernos. Sus ojos, cansados pero amables, se encontraron con los míos por un segundo. Algo. Se me quebró el corazón por dentro. No pensé. Simplemente di un paso al frente. No pasa nada, dije en voz baja. Yo me encargo. La mujer se quedó paralizada. Ay, no, querida. No puedes. No pasa nada. Insistí. Por favor. La cajera pasó mi tarjeta antes de poder discutir. 152 personas mayores. La mujer me miró desconcertada, con lágrimas formándose en las comisuras de los ojos. La gente ya no hace eso, susurró. Sonreí. Deberían. Le entregué el recibo y me hice a un lado, consciente de repente de la hora. 49. El corazón me dio un vuelco. Oficialmente llegaba tarde. Salí corriendo de la tienda con el ramo y el pañuelo ondeando al viento otoñal, sin darme cuenta de que mi pequeño acto de bondad acababa de reescribir la historia de mi vida. Si algo he aprendido trabajando en la comunidad, es que los planes no sirven de nada cuando la vida decide poner a prueba tus valores. Y esa tarde, la vida decidió poner a prueba los míos en medio de un supermercado. El reloj de mi teléfono marcaba 4:41 de la tarde. Aún confiaba en llegar a tiempo a la finca Huxley. La estación estaba a apenas 1,5 kilómetros, y el aire otoñal me refrescaba los nervios. Acababa de comprar un pequeño ramo de lirios, una ofrenda de paz, esperaba, para la formidable mujer que estaba a punto de conocer. Mientras caminaba, el mundo a mi alrededor parecía demasiado perfecto para ser real. Vallas blancas, céspedes bien cuidados y buzones con forma de mansiones en miniatura. Incluso la brisa olía a caro. Pero bajo la calma superficial, mis pensamientos se agitaban como una tormenta. Cada frase que Daniel había dicho esa semana se repetía en mi cabeza. Odia la impuntualidad. Nunca hables de caridad. Todo es una prueba. Repetía esas reglas como si fueran un rosario, esperando que me protegieran. Fue entonces cuando vi el pequeño supermercado, una cadena local llamada Hearth and Home Market, con los escaparates llenos de pasteles de calabaza y adornos de acción de gracias. Vi un estante con bolsas de regalo junto a la puerta y recordé el ramo que tenía en la mano. Un regalo parece vacío sin bolsa, solía decir mi madre. Así que entré. La tienda estaba cálida, luminosa y bullía con el ritmo tranquilo de la vida cotidiana. Volteretas, cajas registradoras chirriantes, el pitido de una radio que tocaba una suave canción country. Era un mundo aparte de los pasillos de mármol que estaba a punto de pisar. Encontré una sencilla bolsa de regalo plateada, pagada,
y estaba a punto de irme cuando oí una voz delante de mí, suave, disculpándose y temblorosa. Lo siento, querida. Pensé que mi tarjeta pasaría. En la caja, una anciana agarraba algunos artículos de supermercado: pan con leche, manzanas, un pequeño pavo congelado. La expresión del cajero era tensa, ensayada con impaciencia. Señora, son 147,86, dijo secamente. Le falta. La mujer volvió a abrir su gastada cartera, con dedos temblorosos. Miró a su alrededor, avergonzada, susurrando: ¿puedo devolver algo? La fila detrás de ella se movió, murmurando. Alguien suspiró ruidosamente. Me quedé paralizada, mi pulso se aceleró, no por juicio, pero reconocimiento. Había visto esa escena demasiadas veces en el trabajo, la silenciosa desesperación de alguien que elige entre el orgullo y el hambre. Mis instintos gritaban pidiendo ayuda, pero la voz de Daniel me atravesó como una cuchilla. No llegues tarde. No parezcas débil. Nunca lo perdonará. Miré mi teléfono. 4:46, tenía 14 minutos. 14 minutos para proteger mi futuro o mi humanidad. Mi mano se tensó sobre el ramo. Se me revolvió el estómago. Podía sentir la antigua compasión refleja luchando con el nuevo miedo al juicio. Entonces miré su rostro. No las manos temblorosas, ni el abrigo desgastado. Sus ojos claros, de un azul descolorido como el cielo antes del anochecer. Había una serena dignidad en ellos. No estaba rogando. Simplemente estaba cansada de pasar desapercibida. Eso fue todo. Di un paso al frente. Está bien, dije en voz baja, sacando mi tarjeta. Yo lo cubro. La cajera parpadeó, sorprendida. La mujer jadeó. No, querida. No puedo dejarte. No pasa nada, dije sonriendo. Todos necesitamos ayuda a veces. La cajera se encogió de hombros, pasó la tarjeta y dijo: aprobado. 15.012. La mujer se giró hacia mí con la voz quebrada. Ni siquiera me conoces. No hace falta, dije. Extendió la mano y me la apretó. Su piel estaba fría, su agarre temblaba. La gente ya no suele darse cuenta, susurró. Gracias. Asentí con un nudo en la garganta. Cuídese, señora. Afuera, el sol se había puesto. El aire era fresco por la tarde. Miré mi teléfono. 452. El pánico me invadió. Llegaba tarde. Muy tarde. Eché a correr por la calle tranquila. El ramo, apretado contra mi pañuelo, ondeaba detrás de mí. La ironía no se me escapó. Trabajaba todos los días para enseñar compasión, y la primera vez que la viví, podría costármelo todo. Pero una parte de mí se sentía extrañamente tranquila, como algo en mi interior finalmente se había alineado. El camino hacia la finca se extendía por altos robles surrealistas que proyectaban largas sombras, y el zumbido del tráfico distante se desvanecía en el silencio. Podía ver las puertas de la mansión más adelante, hierro podrido y oro brillando como un juicio. Por un instante fugaz, la duda me arañó. ¿Y si Daniel tenía razón? ¿Y si su madre me veía como otra tonta de corazón blando, una obra de caridad con tacones? Pero entonces pensé en los ojos de la mujer, en cómo se suavizaron cuando pagué su cuenta, en cómo la amabilidad disipó brevemente su vergüenza. Me ajusté la bufanda, levanté la barbilla y seguí caminando. El camino de entrada a la finca Huxley se extendía interminablemente frente a mí, flanqueado por setos imponentes y estatuas de mármol que parecían vigilar cada paso. El aire se volvió más frío, más cortante, impregnado del olor a pino y riqueza. Cuando llegué a las escaleras, Daniel estaba paseando afuera, mirando su reloj. Levantó la vista y se quedó paralizado al verme. Su expresión pasó del alivio a la furia en un instante. Anna, ¿qué has tardado tanto? Intenté recuperar el aliento. Caminé. Había una mujer en la tienda. Me cortó el paso. Llegas tarde. ¿Tienes idea de lo que significa esto? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Mi bufanda se deslizó ligeramente de mis hombros mientras me miraba exasperado.
Estás nerviosa, dijo. ¿Y dónde está la bufanda que te dije que usaras? Parpadeé, confundida, y luego me di cuenta de que se la había envuelto a la anciana fuera de la tienda al salir. La regalé, dije en voz baja. Tenía frío. El rostro de Daniel se contrajo. Le regalaste una bufanda de $700 a un desconocido antes de conocer a mi madre. Sentí la punzada de su tono, pero debajo, vi algo más. Miedo. Miedo a la desaprobación. Miedo a no estar a la altura. Lo siento, dije en voz baja. Simplemente no podía pasar junto a ella. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. No lo entiendes, Anna. Mi madre no perdona los errores. Y llegas tarde, echando de menos lo único que te hacía parecer respetable. Sus palabras me hirieron profundamente, pero algo en mí se resistía a ceder esta vez. Si ayudar a alguien me hacía irrespetuosa, quizá me parecía bien. Lo seguí escaleras arriba, con un ramo de flores que me latía con fuerza, temblando ligeramente en la mano. Las grandes puertas de roble se alzaban imponentes, pulidas a la perfección. Cuando el mayordomo las abrió, vi mi reflejo en el cristal. Ya no era la mujer perfecta que Daniel había entrenado para la presentación, sino alguien que había elegido la amabilidad por encima de la conveniencia. Y en el fondo, esperaba que esa elección aún significara algo en este mundo. Los dedos de Daniel me apretaron la muñeca mientras el mayordomo desaparecía por el pasillo, en voz baja, pero lo suficientemente cortante como para herir. 17 minutos. Anna, ¿tienes idea de lo que has hecho? El eco de sus palabras rebotó en el vestíbulo de mármol, mezclándose con el suave tic-tac de un reloj antiguo en algún rincón de la casa. Podía oler el dinero polaco y temer el que no proviene del peligro, sino del poder decepcionante. Te dije que lo juzga todo, susurró Daniel. La primera impresión. Lo es todo para ella. Podrías haber entrado descalza. Abrí la boca para explicarlo, pero no me dio la oportunidad. ¿Y dónde está el pañuelo? No me lo digas. Dudé, apretando más el ramo. Se lo di a alguien que lo necesitaba más. Sus ojos se abrieron como platos como si hubiera confesado un crimen. Una desconocida en la calle. Eres increíble. Daniel, comencé con cuidado. Estaba helada. No podía. Podrías haberlo pensado por una vez. Este no es uno de tus casos de caridad, Anna. Esta es mi madre. Las palabras dolieron. No solo su crueldad, sino la verdad que revelaban. En algún momento, Daniel había dejado de ver la amabilidad como fuerza. La veía como debilidad, algo que ocultar, por lo que disculparse. Lo miré de verdad, y vi al chico asustado detrás del traje caro, el hombre que se había pasado la vida intentando complacer a alguien que nunca sonreía. Lo siento, dije en voz baja. Pero si tu madre no puede perdonarme por llegar tarde porque ayudé a alguien, entonces tal vez esto. La cena dice más de ella que de mí. Se estremeció. No digas eso, Anna. Por favor, déjame hablar esta noche. El mayordomo reapareció. La señora Huxley te verá ahora. Las palabras tenían el peso de un veredicto. Lo seguimos a través de un pasillo lleno de retratos. Hombres severos, mujeres elegantes, todos pintados con los mismos ojos fríos y vigilantes. Cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior. Me sentí como un intruso en un museo del juicio. Las puertas del comedor se abrieron sin hacer ruido. Fue como entrar en otro siglo. Una lámpara de araña brillaba sobre una larga mesa de caoba dispuesta para 3. Los cubiertos brillaban. Un fuego ardía abajo en el hogar de mármol, más para crear ambiente que para dar calor. Y en el otro extremo de la mesa estaba sentada Margaret Huxley. Era mayor de lo que había imaginado, quizá de unos 60 años, pero llamativa. Cabello plateado en una postura torcida inmaculada, ojos rectos como palos de un gris pálido y penetrante. Parecía tallada en la misma piedra que la mansión misma. Su mirada pasó de Daniel a mí, evaluando y calculando. Esperaba una fría desaprobación, tal vez una sonrisa educada, pero lo que vi me hizo sentir un vuelco el estómago. Reconocimiento. Por una fracción de segundo,
Su expresión se suavizó tan rápidamente que casi pensé que lo había imaginado. Pero luego miró hacia otro lado, escondiendo algo detrás de esa perfecta compostura. Dijo Madre Daniel, forzando la alegría. Esta es Anna Walker. La señora Huxley asintió una vez, con voz tranquila pero entrecortada. Señorita Walker, he oído mucho sobre usted. Su tono sonaba como una acusación. Gracias por invitarme, señora Huxley. Mi voz era firme, aunque mis manos no lo eran. Es un honor. Nos sentamos. El mayordomo sirvió vino, de esos que probablemente cuestan más que mi alquiler mensual. Cogí mi servilleta y me quedé paralizada. Allí, descansando en el respaldo de la silla de la señora Huxley, había algo que reconocí al instante. Mi bufanda. La misma bufanda de cachemira azul marino que le había regalado a la mujer que estaba afuera del supermercado una hora antes. No pudo ser. Mi mente buscaba la lógica. Quizás había comprado el mismo. Quizás fue coincidencia. Pero no, la esquina deshilachada, el pequeño enganche en el tejido donde se había enganchado en mi pulsera, era mío. Debí haberme puesto pálido porque Daniel me frunció el ceño. Anna, estoy bien. Susurré con los ojos todavía fijos en la bufanda. La señora Huxley notó mi mirada. Lentamente, ajustó la tela alrededor de sus hombros, sus labios se curvaron en lo que casi parecía una sonrisa. Noche fría, dijo ella casualmente. Sí, lo logré. Lo es. La cena comenzó en silencio, interrumpida únicamente por el suave tintineo de los cubiertos y los pasos silenciosos del mayordomo. La comida parecía un exquisito pato asado con delicadas verduras, pero no pude saborear nada. Todos los sentidos estaban enredados en la confusión. ¿Había sido ella la mujer de la tienda? El temblor en sus manos, la misma suave voz áspera. Todo encajaba, y aún así era imposible. ¿Por qué un millonario pretendería ser alguien que no es? Margaret me estudió con sus ojos de cristal, ilegibles. Daniel me dice que trabajas en extensión comunitaria. Sí, señora, dije con cuidado de mantener la voz uniforme. Ayudamos a familias necesitadas, sobre todo veteranos, personas que han quedado al margen. Una causa noble, dijo fríamente. Aunque siempre he creído que la caridad funciona mejor cuando las personas aprenden a ayudarse a sí mismas. Sonreí débilmente. A veces solo necesitan un poco de calor para empezar. Su mirada se agudizó apenas un poco. Calidez, repitió. Sí, un bien escaso hoy en día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de implicaciones. Daniel intentó dirigir la conversación hacia tendencias más seguras del mercado inmobiliario, pero su madre apenas respondió. Su atención permaneció fija en mí, quieta y firme. A la hora del postre, mis nervios estaban destrozados. Nunca había estado tan consciente de cada palabra, de cada movimiento. Lo único que me mantenía con los pies en la tierra era esa bufanda, sus suaves pliegues descansando como un secreto entre nosotros. Cuando el mayordomo recogió los platos, la señora Huxley colocó sus manos sobre la mesa y sus anillos reflejaron la luz. Señorita Walker, dijo, me imagino que esta noche ha sido bastante estresante para usted. Sí, señora. Lo admití un poco. Ella asintió lentamente. Encuentro que las personas revelan quiénes son bajo presión. ¿No estás de acuerdo? Tragué saliva con fuerza. Supongo que sí. Sus ojos se suavizaron nuevamente, solo un destello que desapareció tan rápido como apareció. Bueno, porque esta noche, querida mía, es solo el comienzo. Todavía no sabía qué quería decir, pero la forma tranquila en que lo dijo me dio más frío que cualquier amenaza. El momento en que la señora Huxley dijo, esta noche es solo el comienzo. Los cristales del candelabro captaron la luz del fuego y la dispersaron como vidrio roto. Podía sentir la tensión de Daniel irradiando a mi lado, una vibración constante de miedo que hacía que incluso respirar pareciera un error. El mayordomo recogió los platos y el clic de la plata sobre la porcelana sonó como el cierre de la puerta de un tribunal. La señora Huxley se levantó de su silla con lenta precisión, la bufanda cayendo suavemente sobre sus hombros. Ven, dijo ella,
señalando hacia el salón contiguo. Tomaremos nuestro café junto al fuego. Su tono dejó claro que no era una sugerencia. El salón tenía unas paredes magníficas revestidas de pinturas al óleo, estantes con libros encuadernados en cuero y un piano de cola que parecía intacto. El olor a esmalte y a dinero antiguo llenaba el aire. Ella me hizo un gesto para que me sentara en el sofá de terciopelo. Daniel permanecía sentado rígidamente a mi lado, con las manos juntas como un niño reprendido. Entiendo que ella empezó a trabajar para una organización benéfica. La palabra caridad permaneció en su boca como si estuviera saboreando algo ligeramente amargo. Sí, señora, dije. Ayudamos a familias con dificultades, principalmente veteranos. Ah, dijo ella, revolviendo su café lentamente. Personas que han tomado malas decisiones, supongo. Tragué saliva, manteniendo un tono educado. Algunos sí, otros simplemente tuvieron mala suerte. Sus ojos se encontraron con los míos, agudos, inteligentes y extrañamente familiares. ¿Y crees que la amabilidad puede arreglarlos? Creo que la amabilidad es lo único que funciona, dije antes de poder detenerme. El talón de Daniel presionó discretamente el mío como advertencia, pero la señora Huxley simplemente sonrió débilmente, casi para sí misma. Eres idealista, murmuró. El idealismo es peligroso en esta familia. El fuego estalló, enviando una chispa hacia la chimenea. Estudié su rostro a la luz. El parecido con la mujer del supermercado ahora era innegable. Las manos delicadas, el leve temblor, la misma suavidad detrás del acero. Todos los instintos gritaban que era ella. Pero ¿por qué habría estado allí poniéndome a prueba como a un personaje de una fábula? El silencio se prolongó. Finalmente, ella dijo, ¿cree usted en el destino, señorita Walker? No estoy seguro, admití. Creo que las personas se cruzan por alguna razón. Sus labios se curvaron. Yo también. Daniel intervino rápidamente, desesperado por redirigir. Madre Ana te trajo algo. Él arrebató el ramo de la mesa auxiliar y se lo entregó como una ofrenda de paz. Mentiras blancas, tus favoritas. La señora Huxley los aceptó con un gesto de la cabeza. Luego déjalos en el suelo sin olerlos. Qué bonito, dijo distraídamente. Querido Daniel, ¿podrías traerme otra botella de vino? La puerta del vendedor está justo al lado del pasillo. Él dudó. Madre, eso no fue una petición. Ella dijo que sus ojos nunca se apartaban de mí. Cuando salió, la habitación de repente parecía más pequeña. El fuego silbaba suavemente. Ella se giró completamente hacia mí, cruzando las manos sobre su regazo. Dime, Anna, dijo con voz tranquila pero autoritaria, ¿qué hiciste en tu camino hasta aquí? Mi corazón tartamudeó. Disculpe. ¿Te detuviste en algún lugar? Su mirada no vaciló. Una tienda, quizás. Mi pulso se aceleró. Lo hice. Necesitaba una bolsa de regalo. Y ella presionó suavemente como un cirujano pidiendo la verdad. Dudé. No había razón para mentir, pero algo en su tono advertía que era una trampa. Había una mujer mayor, dije finalmente. Ella no podía pagar sus compras, así que la ayudé. Los ojos de la señora Huxley se suavizaron. La ayudó. Ella repitió. ¿Quieres decir que pagaste? Sí, $150. Ella asintió lentamente, con un leve destello de satisfacción cruzando su rostro. Es mucho dinero para un desconocido. No me pareció una opción, dije en voz baja. La mayoría de las buenas acciones no lo hacen, respondió ella. La puerta se abrió. Daniel devolvió una botella, temblando ligeramente en su mano. Aquí está, dijo, forzando una sonrisa. La señora Huxley se puso de pie. Gracias, querida. Sírvenos, ¿quieres? Mientras él se inclinaba, ella se volvió hacia mí. Anna, ¿sabes qué es lo que más admiro en la gente? Negué con la cabeza. La coherencia, dijo. La forma en que alguien se comporta cuando nadie importante está mirando. Daniel rió entre dientes con torpeza.
Mamá, estoy seguro, Anna. Tranquilo, Daniel, dijo ella bruscamente. El aire pareció congelarse. Me dijiste que llegaba tarde. Su rostro se sonrojó. Sí, pero no llegó tarde porque se detuvo a ayudar a un desconocido. Ella terminó por él, sin apartar la mirada de la mía. ¿Le contaste esa parte? Daniel se quedó mirando la confusión que le inundaba el rostro. ¿Cómo lo hiciste? Estuve allí, dijo simplemente. Era la mujer de la tienda. La habitación se quedó en silencio. Solo podía oír el suave crepitar del fuego y el tic-tac distante del reloj de pie. Daniel parpadeó sin comprender. ¿De qué estás hablando? Se giró ligeramente, ajustándose el pañuelo sobre los hombros, el mismo pañuelo azul marino que había regalado horas antes. Quería ver con qué clase de persona se casaba mi hijo. Y ahora lo sé. Me quedé paralizada, con las palabras enredadas en mi garganta. La señora Huxley continuó con su voz firme pero con algo casi tierno. Aún no sabías quién era. Diste lo poco que tenía sin dudarlo. Fallaste la prueba de puntualidad de mi hijo, señorita Walker. Pero aprobaste la mía. Daniel se quedó boquiabierto. Tú. La pusiste en una trampa. Observé. Corrigió con calma. Y aprendí más en 10 minutos de lo que me has enseñado. En 35 años. Palideció y bajó la mirada al suelo. La señora Huxley me devolvió la mirada. La amabilidad es rara entre los ambiciosos. Nunca dejes que nadie te convenza de que es debilidad. Sus palabras me inundaron como una luz cálida que se abre paso a través de una tormenta. Por primera vez en toda la noche, me sentí visto no como alguien juzgado, sino como alguien comprendido. Gracias, susurré. Esta vez, su sonrisa fue sincera. No, querida, gracias. ¿Cenamos como es debido? Asentí, todavía temblando ligeramente, y la seguí hacia la larga mesa que brillaba como un espejo. Detrás de nosotros, Daniel caminaba en silencio. El sonido de sus pasos, pequeños e inseguros, sobre el suelo de mármol. La noche apenas había comenzado, pero ya presentía que terminaría de forma muy distinta a como cualquiera de nosotros había imaginado. Los nudillos de Daniel se abrieron alrededor de su copa de vino. Miró a su madre y a mí, sin palabras, como si toda su comprensión de la velada se hubiera derrumbado. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Solo el leve crepitar del fuego y el tic-tac del reloj de pie llenaron el silencio. La señora Huxley, no Margaret, como ahora la veía, permaneció perfectamente serena. Parecía casi serena, sus ojos brillaban con algo entre divertido y reivindicativo. Quería ver con quién se casaba mi hijo, dijo. Y quería ver quién eras tú cuando nadie te viera. Daniel apretó la mandíbula. ¿Así que te disfrazaste, madre? Eso es una locura. Margaret levantó una ceja. Lo es. He pasado mi vida rodeado de personas que sonríen cuando entro en una habitación y cotillean en cuanto salgo. No te imaginas las máscaras que he visto, Daniel. Así que sí, a veces prefiero conocer gente cuando creen que no soy nadie en absoluto. Me quedé congelado. Cada latido de mi corazón resonaba fuerte en mis oídos. Mi bufanda, mi pequeña bufanda ordinaria todavía colgaba sobre sus hombros como una corona. La mujer a la que le había dado un pastel en la tienda nunca había necesitado mi ayuda. Pero de alguna manera ella todavía estaba poniéndome a prueba. Margaret se volvió hacia mí nuevamente. Dime, Anna, ¿por qué lo hiciste? No sabías quién era yo. Dudé, buscando palabras que no sonaran ensayadas. Porque parecía que necesitaba ayuda, dije finalmente, y porque no me costó nada importante. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Te sorprendería saber cuánta gente no puede decir lo mismo. Daniel se pasó una mano por el pelo y le temblaba la voz. Madre, esto es cruel. La hiciste sentir como si hubiera fracasado. Ella no falló, interrumpió Margaret. Ella falleció. Fracasaste, Daniel. Dejaste que el miedo te volviera cruel. Le enseñaste a ocultar su bondad cuando deberías haber estado orgulloso de ella. Su rostro se puso rojo,
una mezcla de vergüenza y enojo. Eso no es justo. Oh, es perfectamente justo, dijo ella, con un tono suave pero cortante. Has pasado toda tu vida intentando impresionarme con la perfección cuando lo único que yo quería era sinceridad. El aire se espesó. Podía sentir a Daniel encogiéndose a mi lado, retirándose tras su silencio, pero no podía apartar la mirada de ella. Ya no había malicia en sus ojos, solo verdad. Margaret suspiró como si liberara años de decepción. Me recuerdas a alguien que me dijo en voz baja. Mi marido, antes del dinero, antes del poder, creía en la gente. Solía decir, la amabilidad es la única inversión que nunca pierde valor. Supongo que quería ver si alguien aún vivía según esa regla. Tragué saliva con fuerza. No quise aprobar ni reprobar nada de lo que dije. Simplemente no podía pasar junto a ella. Precisamente por eso pasaste. Su mirada se suavizó aún más y, por primera vez, vi la calidez que Daniel debió haber conocido cuando era niño, antes de que la riqueza la endureciera y la hiciera inalcanzable. El mayordomo entró discretamente rellenando los vasos, pero la tensión en la sala era inconfundible. Cuando él se fue, Margaret se levantó nuevamente, levantándose la bufanda de los hombros. Ella lo dobló cuidadosamente y luego lo colocó sobre la mesa frente a mí. Esto es tuyo, dijo ella. Creo que ahora pertenece a la persona adecuada. La miré, todavía caliente por su piel, y susurré, no tenías que hacerlo. Ella negó con la cabeza. Sí, lo hice, porque esta noche no se trataba de que tú me conocieras. Se trataba de que yo te conociera a ti. Daniel se desplomó en su silla y su voz apenas era audible. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente perdonas su tardanza y finges que todo está bien. Los ojos de Margaret brillaron. ¿Perdonarla? Debería agradecerle. Ella me recordó cómo es la decencia. Algo que temo haber olvidado casi. Daniel exhaló con fuerza, frotándose las sienes. No puedo creer esto. Ese es tu problema, dijo ella suavemente. ¿Todavía crees que esto es una cuestión de creencias? Se trata de valor. Ella se volvió hacia mí otra vez. Verás, Anna, cuando has vivido suficiente tiempo en habitaciones como esta, empiezas a olvidar la textura de la amabilidad genuina. Empiezas a confundir la obediencia con la bondad. Esta noche me recordaste que la compasión todavía existe. Sentí que se me cerraba la garganta. Gracias, señora Huxley. Por favor, dijo ella suavemente. Llámame Margaret. Eso es lo que te has ganado. Daniel la miró atónito. ¿Tú? ¿A qué te refieres con que se lo ha ganado? Margaret volvió su mirada hacia él y la frialdad en su voz regresó. Si deseas conservar tu lugar en esta familia, Daniel aprendió a ver a las personas por lo que son, no por lo que visten. Él miró hacia otro lado avergonzado. Margaret volvió a tomar su taza y su tono se suavizó. Anna, sé que esta noche debe haber sido abrumadora, pero espero que entiendas por qué lo hice. Sí, lo hago, dije. Y para mi sorpresa, lo decía en serio. Quería saber si me importaría cuando no fuera conveniente. Ella sonrió un poco tristemente. Exactamente. Y ahora lo sé. El silencio que siguió no fue incómodo. Se sintió como una exhalación. El final de algo frágil dando paso a la verdad. Después de un largo momento, dijo, ¿empezamos de nuevo? Asentí. Me gustaría eso. Ella extendió su mano sobre la mesa. Lo tomé. Su agarre era firme y su palma cálida. La bufanda entre nosotros se sentía como un puente, suave y familiar. Daniel finalmente levantó la cabeza, con los ojos húmedos por disculpas tácitas. Pero antes de que pudiera hablar, su madre dijo en voz baja, «La cena está servida». Y así, de repente, la tensión se rompió. El mayordomo abrió las puertas para revelar un segundo plato, cordero asado, mientras las velas parpadeaban sobre la mesa. El aire se sentía más ligero y más cálido. Cuando nos sentamos nuevamente, Margaret me miró. «Ya ves, Anna», dijo con voz más suave. «Ahora el mundo está lleno de gente rica.
Lo que falta es gente con un corazón generoso incluso cuando nadie los ve. Sus palabras me acompañaron mucho después de que se retirara el último plato y el fuego se apagara. Aún no lo sabía, pero esa noche sería un punto de inflexión, no solo para Daniel ni para ella, sino para todos nosotros. La cena se reanudó, pero nada parecía normal. El aire en el amplio comedor tenía una carga diferente. Ya no era tensión, sino revelación. La luz del fuego brillaba sobre la larga mesa de caoba, proyectando halos dorados sobre las copas de cristal. Margaret Huxley, la mujer que había aterrorizado a Daniel durante años, ya no era solo un símbolo de riqueza o juicio. Era humana, de una forma penetrante. Miré a Daniel. Estaba sentado en su silla, con los hombros hundidos, la mirada moviéndose entre su madre y yo, como un hombre que intenta entender un idioma que nunca ha aprendido. Su tenedor rozó la porcelana. No puedo creerlo, murmuró, casi para sí mismo. Margaret no levantó la vista de su plato. Has pasado demasiados años creyendo en cosas equivocadas. El mayordomo retiró el primer plato y lo reemplazó con un pequeño plato de sorbete de limón. El silencio parecía frágil como el vidrio bajo presión. Finalmente, Margaret colocó cuidadosamente su servilleta al lado de su plato y miró directamente a su hijo. Daniel, dijo en voz baja, ¿sabes por qué dejé de confiar en tu criterio hace años? Se le quebró la voz. Porque me casé con la mujer equivocada. Frunció el ceño, levemente, decepcionada. Porque dejaste de escuchar a tu conciencia. Empezaste a vivir por las apariencias, sin importar la sociedad, nadie te pertenece menos a ti. Se giró hacia mí. Y tú, señorita Walker, me recordaste cómo es el carácter. Se me hizo un nudo en la garganta. No pretendía demostrar nada. Precisamente por eso lo hiciste, dijo. Son las personas que no lo pretenden las que suelen superar las pruebas más difíciles de la vida. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que llegué, sentí calor, no del fuego, sino de sus palabras. Se hundieron profundamente, suavemente, pero inquebrantables. Daniel se frotó la sien alzando la voz. Mamá, has estado poniendo a prueba a todos toda tu vida. Socios, familiares, incluso a mí. Nadie puede ganarte jamás. Ella asintió una vez. Esto es cierto porque la mayoría de las personas quieren ganar para sí mismas, no por algo mayor. Y eso, querido muchacho, es por lo que siempre fracasan. Él la miró fijamente parpadeando rápidamente. ¿Y crees que ella es diferente? Margaret sonrió débilmente. No lo creo, lo sé. Su certeza lo silenció. Podía sentir su vergüenza irradiando a través de la mesa. Durante años, Daniel había sido moldeado por la sombra de esta mujer, doblegado por sus expectativas, aplastado por su silencio. Esta noche, esa sombra finalmente se disipó. Margaret se reclinó y su mirada se suavizó. ¿Recuerdas lo que solía decir tu padre? Ella preguntó. Daniel dudó. Que la vida es una competición. Su cabeza se inclinó. No, dijo. El poder sin empatía es la bancarrota del alma. Heredaste su ambición, pero no su sabiduría. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Daniel. Lo limpió rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. El tono de Margaret se suavizó. Daniel, mis pruebas no tenían como objetivo destruirte. Estaban destinados a despertarte. El mundo no recordará tus informes trimestrales ni tu puntualidad en las cenas. Recordará si fuiste amable cuando fue inconveniente. La miró, luego realmente la miró, y por primera vez esa noche, vi al chico que ella había amado antes de que el miedo reemplazara al afecto. Margaret se volvió hacia mí nuevamente. Anna, cuéntame un poco sobre tu trabajo. El que te dijo que no mencionaras. Dudé. Daniel parecía mortificado. Madre, por favor. Está bien, dije suavemente. Trabajo para Conectope. Ayudamos a veteranos, padres solteros y cualquier persona que esté luchando por recuperarse. A veces eso significa entregar alimentos. A veces solo es escuchar. Margaret asintió lentamente.
Un interés genuino iluminó sus ojos. ¿Y cómo se financia esta organización? Dependemos de donaciones, subvenciones y voluntarios. Dije principalmente gente que cree que la compasión no es debilidad. Ella sonrió ante eso. ¡Qué refrescante! Luego se volvió hacia Daniel. ¿Ves a mi hijo? Así es como se ve la fuerza. El coraje de cuidar. Los hombros de Daniel temblaron. Su voz se quebró. Tenía tanto miedo de decepcionarte. Pensé que querías a alguien que encajara en tu mundo. Quería a alguien que lo cambiara, dijo en voz baja. Su mano se extendió por encima de la mesa y cubrió la de él. Por primera vez en toda la velada, no se inmutó. Has pasado años buscando mi aprobación, continuó. Pero la aprobación es barata. Lo que quería era orgullo. Él asintió débilmente, con los ojos brillantes. Ahora lo entiendo. Ella sonrió tristemente. Bien. Entonces quizá me perdones por cómo te he puesto a prueba todos estos años. Exhaló temblorosamente. Si puedes perdonarme por la facilidad con la que les fallé. Hubo un silencio largo, pesado y extrañamente pacífico. Margaret se reclinó, con expresión suave pero resuelta. Ambos me recuerdan que nunca es demasiado tarde para elegir la medida correcta de valor. El mayordomo le volvió a llenar el vaso. Ella no lo tocó. En cambio, me miró de nuevo. Anna, espero que nunca cambies. El mundo no necesita mujeres más perfectas. Se necesitan mujeres que todavía crean que la amabilidad importa. Tragué saliva con fuerza. Gracias, señora. Eso es lo más amable que alguien me ha dicho jamás. Daniel me miró, luego me miró con una mirada diferente, una de asombro, culpa y gratitud, todo mezclado. Él susurró, lo siento. Me incliné sobre la mesa y toqué suavemente su mano. Yo también. Margaret se levantó y colocó la servilleta al lado del plato. Bueno, dijo ella a la ligera. Creo que es suficiente honestidad por una noche. Una risa tenue y cálida recorrió la habitación, de esas que siguen a años de silencio que finalmente se rompen. Mientras estábamos de pie, ella me miró una vez más. Anna, dijo, si alguna vez te cansas del trabajo sin fines de lucro, podría utilizar a alguien como tú en mi fundación. Se necesita corazón de nuevo. Sonreí. Quizás algún día, pero creo que el mundo todavía me necesita donde estoy. Entonces quédate, dijo suavemente, y quédate exactamente como estás. Ella tomó su bufanda, la que yo le había dado, y la colocó una vez más sobre sus hombros. No todos los regalos están destinados a ser devueltos, murmuró casi para sí misma. Por primera vez, Daniel sonrió, pequeño pero real. ¿Lo conservaste? Lo hice, dijo, para recordarme que la riqueza solo importa cuando es cálida. Esa frase permanecerá conmigo por el resto de mi vida. Las semanas que siguieron se sintieron como un amanecer tranquilo después de una larga noche sin dormir. El mundo fuera de la mansión Huxley siguió adelante, pero algo dentro de cada uno de nosotros había cambiado para siempre. Daniel llamó a su madre a la mañana siguiente, no para discutir, sino para disculparse. Él le dijo que finalmente entendía lo que ella había estado tratando de enseñarle durante todos esos años. Ella no dijo mucho a cambio, solo que esperaba que él comenzara a vivir de acuerdo a lo que ahora decía entender. Lo hizo lentamente, torpemente, pero con sinceridad. Para mí, los días volvieron a su ritmo habitual. Mañanas tempranas en reuniones de Conectope con donantes, visitas domiciliarias a veteranos y familias con dificultades. Pero todo parecía diferente. Los rostros que encontraba cada día parecían de alguna manera más brillantes, sus pequeñas victorias más profundas. La amabilidad siempre ha sido mi trabajo. Ahora sentí que era mi vocación. Un mes después, Margaret me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Nos conocimos en un tranquilo café cerca del antiguo Palacio de Justicia de la ciudad, lejos de los salones de mármol de su mansión. No llevaba joyas, ni perlas, ni bufanda, solo un suéter gris suave que la hacía parecer casi normal. Nunca te di las gracias como es debido, dijo tan pronto como nos sentamos. Sonreí. No tienes por qué hacerlo.
Lo haré, insistió ella. Me recordaste que la amabilidad no se supone que sea estratégica. En algún momento del camino, me olvidé de eso. Ella removió su té, pensativa. Cuando murió mi marido, la gente que me rodeaba se dividió en dos tipos. Los que querían consuelo y los que querían mi aprobación. Dejé de confiar en ambos. Pero ese día en el supermercado, cuando no sabías quién era yo, me diste algo que no sabía que había perdido. ¿Qué es eso? Yo pregunté. Fe, dijo en voz baja. Esa bondad todavía existe cuando nadie la mira. Nos sentamos en un cómodo silencio. Afuera, un hombre ayudó a su anciano padre a subir a un taxi. Los ojos de Margaret los siguieron y se suavizaron. ¿Aún tienes la bufanda? Pregunté con una pequeña sonrisa. Ella asintió. Todas las noches lo cuelgo junto a mi cama. Me recuerda que la generosidad no siempre viene envuelta en perfección. Sus palabras me calentaron más que el café en mis manos. Ese fin de semana, Daniel y yo volvimos a mi ciudad natal para visitar a mis padres. Vivían en una casa modesta llena de fotografías antiguas y olor a pan horneado. Daniel siempre había temido la idea antes de preocuparse de que mi mundo pareciera demasiado simple. Esta vez, no pudo dejar de hablar con ellos. Escuchó las historias de mi padre, ayudó a mi madre a arreglar la cerca de su jardín y se rió por primera vez en semanas. Esa noche, tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo el sol se ponía tras los árboles, se volvió hacia mí y me dijo en voz baja, «¿Sabes? Pensé que la aprobación de mi madre era lo único que importaba. Pero esa noche me mostró algo más». «¿Qué es eso?» Él sonrió débilmente. «No puedes ganarte el amor impresionando a la gente. Lo ganas haciendo lo correcto cuando nadie espera que lo hagas». Tomé su mano. Por primera vez éramos iguales, no socios divididos por la clase o el miedo, sino dos personas tratando de ser mejores de lo que eran ayer. Cuando llegó el día de nuestra boda, no fue en la finca Huxley. Margaret insistió en ello. «Demasiado frío», dijo ella. En lugar de eso, nos casamos en el patio trasero de mis padres, bajo un dosel de luces y hojas otoñales. Era sencillo, tranquilo y hermoso. Margaret llegó temprano con un vestido azul marino y, por supuesto, la misma bufanda de cachemira. Saludó a cada invitado, sonrió para cada fotografía y lloró suavemente durante los votos. Capté su atención una vez cuando Daniel me puso el anillo en el dedo. Ella pronunció las palabras, «pasaste», y casi me reí entre lágrimas. Después de la ceremonia, se puso de pie para brindar. Su voz, firme y elegante, se escuchó entre la pequeña multitud. «Hay momentos en la vida», dijo, «en los que se nos pide elegir entre lo que parece apropiado y lo que se siente bien». Solía creer que el mundo recompensaba a los que hacían lo correcto. Ahora sé que recuerda lo correcto. Ella levantó su copa hacia mí, hacia Anna, quien me recordó que la bondad, cuando se da libremente, tiene una forma de volver a casa. Los invitados aplaudieron, pero no pude evitar que se me formara un nudo en la garganta. Extendí la mano para tocar la bufanda que cubría sus hombros y susurré, «Quédatela». Ella sonrió. «Oh, tengo la intención de hacerlo». Esa noche, mientras la música se desvanecía y las linternas se mecían con la brisa fresca, pensé en todo lo que me había llevado hasta allí. El supermercado, el miedo, el juicio, la revelación. Perseguimos tantas pruebas en la vida. Los que están escritos en el papel, los que se establecen en familia, los que vienen disfrazados de encuentros casuales. Pero las únicas pruebas que importan son aquellas que no nos damos cuenta de que estamos haciendo. Los que miden nuestro corazón cuando nadie más está mirando. Han pasado años desde aquel día, pero cada vez que veo a alguien forcejeando en la fila de una caja o temblando en una parada de autobús, pienso en Margarita de Daniel y en esa bufanda. Y pienso en cómo un pequeño acto de bondad reescribió la historia de una familia entera. Entonces, si estás escuchando esta historia ahora mismo, tal vez pregúntate, ¿qué habrías hecho en esa tienda de comestibles? ¿Te habrías apresurado o te habrías detenido? A veces la elección más sencilla es la que lo cambia todo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que cree en la bondad silenciosa, esa que no necesita verse para importar. Y recuerda,
La amabilidad no pide atención. Simplemente pide ser hecho.